Vamos con el sistema electoral. La Rioja es una de esas comunidades pequeñas de las que habláis en el libro, con menos de 10 escaños a repartir en el Congreso. Esto está claro que quedan sobre representados los grandes partidos, las grandes fuerzas. ¿Cómo sentaría políticamente a La Rioja el establecimiento de una circunscripción electoral única en España? Bueno, es como todo, ¿no? Todo tiene su pro y su contra. Si nosotros establecemos una circunscripción única, el problema va a ser que, aunque vamos a tener una gran proporcionalidad, nosotros vamos a ver la pérdida de esta representación territorial. Otros países buscan equilibrio, como por ejemplo estableciendo distritos superpuestos que compensan los votos que quedan sin asignar y que después van a una lista única. Yo creo que una circunscripción única ya la vemos en el sistema electoral europeo y que nos dejaría con muy poquita representación territorial. Entonces probablemente haya que buscar un equilibrio con distritos más grandes para mejorar la proporcionalidad, pero sin perder del todo este componente que también es importante. ¿Qué opináis de la propuesta globosonda que ha lanzado UPyD sobre la Eurorregión? ¿Qué opinas tú de la Eurorregión? ¿De la Eurorregión quieres que hable yo? Es muy divertida. Vamos a dejarlo divertida como propuesta. No es serio, ¿no? Quiero decir, está bien como broma, pero Eurorregión creo que no. No, ahora ya en serio, yo creo que siempre hay a veces hay determinadas propuestas que parten de una racionalización vista desde fuera que puede tener un sentido, una lógica que tiene un sentido en un momento determinado, pero que también hay que ir a la lógica de lo local y a la lógica de la gente que necesita una representación de carácter más directa localmente. Por ejemplo, nosotros nos hemos metido mucho, por así decirlo, con las diputaciones, y es verdad que cuando hablas con gente en zonas rurales, pues ellos tienen una visión distinta, y esa visión también de alguna manera hay que entenderla y hay que integrarla, ¿no? Aunque luego tú optes por otro tipo de soluciones. Y además hay que pensar que cuando uno ya tiene generada su estructura institucional, esto genera también resistencias. Es decir, tendrías la capacidad para decirle a todos los partidos y todas las instituciones que representan a La Rioja que se tienen que disolver alegremente en una especie de eurorregión o de macroregión. Esto visto desde arriba, como si fuéramos dioses o planificadores sociales amplios, parece como factible, pero realmente hay equilibrios históricos que están ahí desde el inicio de la transición y que es muy difícil que se rompan. Cambiamos de tema. El juez Ruz ha dado por probada inicialmente esa contabilidad B en el Partido Popular. ¿Creéis que hay un problema con el sistema público actual de financiación de los partidos? ¿Es algo exclusivo del Partido Popular? ¿Tú vas? No creo que sea algo exclusivo del Partido Popular. Creo que hay un problema de financiación de los partidos y creo que ese problema tenemos todos los indicios de que lleva a otras formas de corrupción y a otras formas de corrupción de lo público y de cosas que no son corrupción pero que están en los márgenes, ¿no? O sea, una zona de grises que realmente no favorece una democracia más transparente, más limpia. O sea, también es complicado porque ningún país ha sido capaz de solucionar el problema de la financiación de los partidos. O sea, los que han ido a sistemas completamente públicos se han visto con problemas, los que están en sistemas totalmente privados como el estadounidense tienen una enorme penetración del poder que tienen las corporaciones financieras o los entes privados en la financiación de las organizaciones. No creo que exista una solución óptima, lo único que podemos intentar es que haya más control y sobre todo que tú puedas eliminar los incentivos perversos que genera la discrecionalidad que tienen muchos políticos a la hora de favorecer poderes económicos. Y esto lo hemos visto sobre todo en el ámbito local. Si uno piensa, por ejemplo, en la trama Gürtel, básicamente está muy imbricada en lo que ocurre con la asignación de proyectos de financiación de especulación inmobiliaria en el nivel local, la asignación de contratos para campañas electorales, cosas que escapan al control tradicional de los partidos o incluso el Tribunal de Cuentas, que como hemos visto es poco eficiente. Entonces, probablemente si nosotros atacamos esos incentivos de la corrupción, más allá de la legislación que adoptemos, podremos ser más eficientes para combatirlo. Un poquito en relación con esto, ¿creéis que los salarios de la clase política, de los responsables públicos en España están ahora mismo en un punto adecuado? ¿Creéis que hay que mejorarlos para evitar también esas tentaciones? Si miramos la retribución media, por ejemplo, nuestros diputados están un poquito por debajo de la media europea. Yo creo que aquí igual un problema clave
es hacer una parte de la retribución que nosotros no vemos transparente. Y es verdad que hay mucha parte de esta retribución que es opaca o que va a través de dietas y que no sabemos muy bien cómo se asigna. Y que ahí sí que deja cierto margen a la discrecionalidad. Entonces yo creo que un compromiso relativamente razonable sería que nuestros cargos públicos estuvieran bien retribuidos, porque, es decir, ya sé que esto puede sonar un poco extraño, pero a mí me genera cierta indignación ver a directivos de determinadas empresas viajando en primera y que mi político, que es representante de una serie de electores, no pueda hacerlo. Entonces yo creo que el compromiso tendría que ser el de hacer esa parte opaca transparente y de que estuvieran bien retribuidos a cambio. Sí, porque además hay otra cuestión que entronca con lo que decíamos antes de la financiación de los partidos. Hay una zona de grises en la cual determinados salarios son bajos y otros salarios están hinchados porque en el fondo se desvían para el partido o para la organización, y todo esto es algo que cuanto más contribuyamos a esclarecerlo y a ponerlo digamos, a la luz del día, creo que eso irá mejor para el sistema. Volvemos a La Rioja. Pedro Sanz se presenta para intentar su sexto mandato. ¿Creéis que es necesario limitar los mandatos como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos? Claro, lo que se hace en otros países que tienen tradición presidencial y que sí que es la limitación de mandatos. Esto no existe en los sistemas parlamentarios, o es muy extraño que se dé. Yo creo que el caso de La Rioja es una anomalía en ese sentido, porque incluso comunidades autónomas como Murcia o como Castilla y León, donde existen los mismos partidos gobernando, dan un paso atrás aquellos que han estado en él. Entonces, yo no sé muy bien qué dinámica hay aquí. En Asturias se intentó, de hecho, aprobar la ley del presidente que incluía una limitación de mandatos como posibilidad. Podría ser algo interesante a explorar, desde luego, yo no lo descartaría, pero yo creo que La Rioja a veces nos podemos hacer llevar por la idea de que es algo que es recurrente, pero no es la norma en el resto de comunidades autónomas tener un presidente que lleva aquí desde el año 95. Esto no ocurre en otros sitios. Y entonces yo creo que más responsabilidad que una ley externa es de su propio partido. Bueno, lo hemos visto ahora en Andalucía. En La Rioja llevamos también 20 años con un gobierno del mismo partido. ¿Esto responde a un tipo de sociedad en concreto, a redes clientelares? ¿Cómo se puede analizar esto? Bueno, probablemente responde a que hay unas determinadas condiciones sociales en cuanto a renta, en cuanto a clase, en cuanto a los propios discursos públicos que se generan, que en un momento determinado favorecen una hegemonía, ¿no?, por decirlo en términos gramscianos, de un partido en concreto. Y luego probablemente esa hegemonía o esa ubicuidad de ese partido también genera unas redes. Que no necesariamente tenemos que estar hablando de redes clientelares puras ni mafiosas, pero que sí es verdad que genera un músculo político que luego se moviliza en periodos electorales. Sí, bueno, no nos olvidemos que, por ejemplo, en Baviera, en Alemania, lleva el mismo partido, la CSU, gobernando desde la Segunda Guerra Mundial, y yo no quiero pensar que ellos son clientelares. Entonces, no podemos despreciar tampoco la voluntad de los ciudadanos simplemente diciendo que están comprados. Otra cosa es que ese clientelismo o esos votos cautivos existan, y existen mecanismos también si se quieren extirpar. Pero que no se hagan es una decisión también de los actores políticos implicados. De forma recurrente, cada cierto tiempo aparece en La Rioja el debate sobre la reducción del número de diputados en el Parlamento regional. Se plantea siempre como una medida de ahorro. ¿Compensa esa falta de representación por el ahorro económico que supone? ¿Pero qué ahorro si nuestros diputados no están liberados? Quiero decir, si ni siquiera están cobrando más allá de las dietas, no tiene ningún tipo de sentido plantearlo como una medida de ahorro. Ni siquiera hay un ajuste en términos de representación que sea relevante. A mí me parece una de las medidas más, vamos a decirlo más, como lo digo suavemente, más idiotas que se han propuesto desde que arrancó la crisis. Sí, porque además hay una cuestión en todo esto, que es la idea que subyace a todo esto, es que el político no produce ningún tipo de bien. Es como una especie de coste, ¿no?, para los ciudadanos, como si no estuviera produciendo bienes públicos. Sí, a partir de cuánto tiene que crecer la economía para incrementar el número de políticos en el Parlamento, es decir, es totalmente descabellado. La representación es o no es, pero no tiene sentido ajustarla en función del ciclo. Probablemente lo que sí que genera gasto es toda esa paradministración que está debajo, no de los que controlan desde el Parlamento al Gobierno, sino de la propia actividad que genera el gabinete. Y solo hay que ir a Castilla-La Mancha para ver algunas de estas situaciones. A través de los diferentes artículos del libro intentáis influir un poco en la percepción política de los españoles, ¿no? ¿Creéis que a día de hoy tenemos una cultura política mayor a la que teníamos antes de la crisis? ¿Ha cambiado algo o seguimos votando un poco impulsados por los mismos criterios que lo hacíamos antes de esta situación? Yo creo que son dos cuestiones que deberíamos separarlas. Es verdad que
creo que hay indicios de que el debate político en España ha mejorado, y no lo digo solo por el corporativismo de que estemos los politólogos en todas partes, sino porque creo que realmente ahora hay más vigilancia con los argumentos, hay más contraposición de argumentos distintos, se ha enriquecido el debate y creo que aunque todavía eso quede bastante en el plano de las élites, creo que es algo positivo. Luego, en cuanto a cómo vamos a votar, no creo que se modifique mucho cómo votamos, porque en el fondo todo el mundo vota igual en todas partes. Las dinámicas del voto son las mismas y obedecen a muchos factores. Y algunos factores son racionales, otros son emocionales, otros son de otro tipo. Sí, suscribo al 100%. Además, es decir, no somos una anomalía en ese sentido, que alguien vote porque pensemos que la mayoría de la gente no tiene ni tiempo ni interés para dedicarse a la política full time o estar continuamente leyendo y comparando programas, simplemente se acerca a la política porque un candidato le ofrece confianza y otro no, porque siempre ha votado históricamente a este partido y se siente vinculado, es lo que llamamos los atajos informativos. Y esto es algo que ocurre siempre en todos los contextos, no somos una anomalía. Por lo tanto, la gente sigue votando en función de los mismos criterios. Diferentes, eso sí, yo creo que desde que arrancó la crisis nos hemos interesado más que nunca por la política, parece que estamos todos más implicados y esto se ha notado en todos los planos. Y yo creo que eso igual es un elemento positivo que nos deja la crisis, que parece que sacamos una ciudadanía más concienciada. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas Genial. gracias. A ti. Gracias. Pero voy a ver a mi familia.